Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Marvin Torres y estamos acá en el discipulado de doctrina. Hermanos, como hemos estado pues, siguiendo este discipulado precioso, hemos estado hablando acerca de los bautismos. Y hoy vamos a seguir con un tema bien interesante del bautismo. Entonces, fíjese, hermano, que qué curioso porque el bautismo en arrepentimiento, el bautismo en agua, realmente el arrepentimiento es de parte de nosotros y el bautismo en agua también, porque es una decisión que nosotros tomamos de hacer caso en una ordenanza, de ser obedientes en una ordenanza. Luego viene el bautismo en el Espíritu y el bautismo en fuego, que fue Juan bien específico en decir, atrás de mí viene uno, yo os bautizo en agua, dijo, pero atrás de mí viene uno, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces, precioso, porque una parte de dos facetas del bautismo es responsabilidad nuestra. Dos facetas del bautismo es el Señor Jesucristo quien nos da. Pero esta faceta de que vamos a hablar hoy es la faceta, el bautismo en el cuerpo. Esta faceta la da el Espíritu Santo. Y mire, aquí en Corintios 12, en la versión de la Reina Valera 60, dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí es donde nos explica la Biblia que este bautismo del cuerpo es el bautismo que lo hace el Espíritu Santo. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, gloria a Dios, hermanos, porque esta palabra nos explica claramente y nos dice que seamos judíos o griegos. Entonces sabemos que los judíos pedían señales y que los griegos pedían sabiduría, ¿verdad? Pero dice que todos seamos esclavos o libres, entonces ahí está hablando de estratos sociales. Seamos pobres, seamos ricos, seamos trabajadores, seamos dueños, seamos quien seamos judíos o seamos griegos, o verdad, en otras palabras, seamos judíos o seamos gentiles. Entonces dice, a todos se nos dio de beber el mismo Espíritu. Y ese mismo Espíritu es el que nos une, el que nos bautiza en el cuerpo. Ahora usted se preguntará, ¿qué es el cuerpo entonces? El cuerpo, hermanos, es la iglesia. Entonces es precioso acá porque nos dice que seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, se nos dio el bautismo en el cuerpo. Entonces el bautismo en el cuerpo es algo que lo da el Espíritu Santo. Y mira, acá sigue diciendo, porque vamos a explicar cuál es el bautismo en el cuerpo, pero dice, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Porque el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No, de ninguna manera, ¿verdad, hermanos? Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, mire, hermano, bonito este texto porque nos encaja y nos deja ver una situación bien preciosa. Nos deja ver una situación en la que cada uno de nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, digamos la iglesia, entonces Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Pero nosotros somos metidos a este cuerpo por medio del Espíritu Santo. Pero entonces, hermanos, acá no puedo decir yo, bueno, yo no soy miembro porque no soy pastor, porque no soy anciano, porque no predico,
porque no ministro. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos una función diferente al hermano que se sienta a la par nuestra. Diferente al hermano que acaba de venir, diferente al hermano que tiene 20 años en la iglesia, diferente al anciano, al pastor, al apóstol, al evangelista. Tenemos una función especial nosotros. Y no podemos decir, yo no pertenezco a porque solamente me ponen a barrer. O porque yo solamente tengo que cuidar los baños, o porque yo solamente estoy en parqueos. Mire, hermano, realmente todas esas funciones son estrictamente necesarias. ¿Qué pasaría si ningún miembro de la iglesia barre la iglesia? Sería una polvazón, un basurero, ¿verdad? ¿Qué pasa si nadie se dedica a los parqueos? Hermanos, taparíamos las calles, habría un caos allá afuera. Entonces, vea que todos somos necesarios. Entonces, cuando nosotros decimos yo soy miembro o soy bautizado en el cuerpo, cuando nosotros nos sentimos parte de la iglesia, cuando nosotros nos sentimos parte de la congregación donde vamos, cuando nosotros queremos cooperar, cuando nosotros queremos servir, cuando nosotros, sea la tarea que sea, nosotros la cumplimos. Y mire, es cierto, usted me ve acá hoy por la misericordia de Dios, predicando y explicando este tema. Pero hermano, yo en su tiempo también barrí. En su tiempo también fui a poner sillas. En su tiempo también me tocó cuidar baños en un evento grande. Me tocó sacar basura a los camiones entacuchados. Bueno, mire, hermano, y se hizo con amor. Gracias a Dios se hizo con amor. ¿Por qué? Porque la intención de nuestro corazón era servirle al Señor. La intención de nuestro corazón era entregar lo que tenemos, lo que sea. Yo quiero ayudar en lo que sea. Porque cualquier cosa, por muy pequeña que se vea, es bien necesaria, es muy necesaria. Depende del tamaño de su congregación, pero hay gente de sonido. ¿Es necesario el sonido? Es necesario. Los sugieres, los servidores son necesarios, lo son. El que está en la puerta, el que está cuidando el parqueo, el que pone y quita las sillas. Entonces, todos somos necesarios en la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos sentimos parte de eso y queremos colaborar en lo que sea, entonces, hermanos, es porque el Espíritu Santo nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo. Nos ha bautizado, nos ha metido en la iglesia. Dice, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se trata con más decoro. Entonces, hermano, por ejemplo, yo pude haber venido en jeans, en pants, con una playera, con una cinta acá, yo no sé cómo, ¿verdad? Y a veces tendemos a confundir esto, hermanos, pero realmente cuando a nosotros se nos da un privilegio, nosotros cumplimos con nuestro privilegio como debe ser, con una preparación espiritual, pidiéndole misericordia a Dios, rogándole al Señor y con la vestimenta adecuada, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, no es para el hombre, sino que este servicio es para Dios. Aunque usted crea que está trabajando para el pastor, aunque usted crea que está trabajando para su diácono, para su anciano, usted lo está haciendo para Dios. Entonces, es una parte bien bonito porque Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y dice en Colosenses 1:18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces aquí nos está explicando
que el cuerpo somos nosotros. Entonces nosotros somos bautizados ¿en qué? Somos bautizados en la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces Cristo es la cabeza, entonces el cuerpo le sirve a la cabeza. Miren, hermanos, yo no podría mover una mano, no podría estar moviendo esta mano que la muevo demasiado, si es que el cerebro no envía la orden. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia? Que no debería de moverse a menos que haya una orden de parte de Dios. Entonces, si bien nos parece muy trivial lo que estamos haciendo, muy cotidiano lo que nos toca hacer en la iglesia, es parte de lo que nosotros debemos hacer, es parte de lo que Cristo nos envía a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque hay labores de diferente índole. Pero yo le digo a usted que está en el parqueo, a usted que está pues ahora limpiando el templo, de que el Señor se va a agradar. Y mire, la palabra es tan clara y tan preciosa cuando dice, si en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, qué precioso esto, hermano, porque sabemos que a la cabeza es a quienes estamos sirviendo. Entonces, mire, hermano, yo sé que a usted ya le han hablado acerca del bautismo, que viene de la palabra baptizo, ¿verdad? Que quiere decir sumergir repetidas veces, ser inmerso, purificar por inmersión o sumergirse, ¿verdad? Ser hecho limpio con agua o sumergirse uno mismo. Viene también de la palabra bapto, que quiere decir mojar o empapar, ser teñidos o tomar color de. Esto según la Strong 911. También viene de la palabra baptista, que es un proceso de sumersión o inversión. Esto lo vemos en el diccionario Strong, en el griego 910. Y bapto, que identifica la práctica que realizaban los artesanos que fabricaban telas con el propósito de teñirlas. Entonces, mire qué precioso esto, hermano. Porque dice que para ellos sumergían las telas en un recipiente o en agujeros hechos en la tierra, impermeabilizados con estuco u otro material, los cuales contenían el color del tinte deseado. Entonces, hermanos, cuando nos dicen que nos vamos a bautizar en el cuerpo, quiere decir que nos vamos a sumergir, que nos vamos a hacer parte de, pero lo más precioso es que vamos a ser teñidos del color de. O sea que vamos a tomar las características. O sea que vamos a tomar incluso el color de. Entonces, si Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros al tomar el color de la iglesia, al tomar la forma de la iglesia, al sumergirnos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, entonces vamos a ser semejantes a Él. Gloria a Dios. Entonces, mire qué bonito, porque nos bautizamos en arrepentimiento, nos bautizamos en agua, nos bautizó el Señor en el Espíritu Santo, el Señor nos bautiza con prueba de fuego, pero ahora el Señor nos mete y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Entonces, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es a la iglesia a donde voy. ¿El cuerpo de Cristo es la misión a donde yo voy? No, el cuerpo de Cristo es la iglesia total. Entonces, si nosotros miramos los versículos anteriores, nos damos cuenta de que en una congregación hay una unción preciosa de liberación, digamos. Pero en otra hay una unción preciosa de profecía. Pero en otra hay una unción preciosa de revelación y de palabra. Entonces, la revelación y la palabra necesita de la profecía, necesita de la liberación y la liberación necesita de las otras dos. Entonces, ahí es donde nosotros nos complementamos. No podemos decir, como esta es una iglesia profética, no necesitamos liberar, no necesitamos de la palabra. No, hermano.
Realmente nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos de todos. Igualmente si un cuerpo se duele, mire hermano, por ejemplo, hoy trabajando, hoy trabajando me lastimé un pie con un clavo. Y el momentito, ¡ay! Fue duro y ¿qué pasó con el resto del cuerpo? El resto del cuerpo también se dolió. Porque entonces hubo un momentito en que ya no pude trabajar, sino que me tuve que sentar y que se me pasara el dolor y que calmarme. Entonces, todo mi cuerpo reaccionó porque mi pie fue lastimado. Entonces, hermano, asimismo el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro de Cristo es lastimado, cuando un miembro de Cristo está sufriendo, todo el demás cuerpo tendría que sufrir con él, tendría que ayudarlo. Y esta es la bendición de ser bautizado, pues en la iglesia, en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, miren hermanos, entonces quiere decir que en el bautismo en el cuerpo es sumergirse, mojarse o empaparse, ser teñidos o tomar el color de la iglesia. Dicho en otras palabras, de la novia, de la que se va a casar. Entonces, miren hermanos, realmente es muy importante este bautizo. Esta faceta del bautismo es muy importante porque si lo demás era para mí, solo para mí y para nadie más que para mí, esta es para mí, pero es para que yo dé a los demás, para que yo sirva a los demás, para que mi razón de ser dentro del cuerpo de Cristo es tener una función, como ojo, como mano, como pie, como lo que sea, ¿verdad, hermano? Entonces, mire, hermano, comprometerse e identificarse con la iglesia a la que asistimos, tener unidad y permanecer en armonía. Entonces, mire qué precioso, hermano. Cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende. El buen óleo que desciende de la cabeza, dijimos que la cabeza es Cristo. Y Cristo es el ungido, el que lo ungieron con aceite. Entonces, esa unción baja a las barbas que pretenden, pues, en este sentido, ser, hermanos, los más maduros, ¿verdad? La barba da un poquito de madurez. Esa es la sensación que da la barba. No crea que siempre es así. Pero, hermano, la barba a los más maduros, a los pastores, ancianos, evangelistas, maestros, apóstoles, la unción de Cristo baja sobre ellos. Y ellos hacen descender esa misma unción al resto del cuerpo. Entonces, ¿se da cuenta qué precioso es esto, hermano? Porque quiere decir entonces que cuando nosotros, el Espíritu Santo nos mete dentro de la iglesia, entonces nosotros mismos, con nuestro propio corazón, con nuestra propia decisión, porque ya hemos sido sumergidos ahí, entonces nos comprometemos con la iglesia a la que asistimos. Y eso quiere decir que empezamos a servir, que nos empezamos a discipular, que empezamos a meternos dentro de ese maravilloso cuerpo. Empezamos a tener unidad con los hermanos y empezamos a permanecer en armonía. Entonces dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Entonces así comenzó la iglesia, hermano. Y yo cada vez que leo esto me saboreo porque ¿sabe qué? El llamado comunismo pretendía esto, pero nunca lo logró porque lo primero que hicieron fue sacar a Dios de ahí. Pero sí existió realmente porque realmente nunca hubo un comunismo como tal. Nunca hubo un país comunista que cumpliera
realmente las normas del comunismo, que todo era de todos. Realmente no se logró. No se logró, ni Rusia, ni China, ni ninguno logró, sino que los que realmente lo lograron y lo cumplieron fue la iglesia del principio. ¿Por qué? Porque tenían todas las cosas en común y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto lo encontramos en Hechos 2, hermano, en capítulo 44 y 40, del 44 y 46, perdón. Entonces, mire, hermano, qué precioso, porque a eso es a lo que nos manda el Señor. A que todos estemos juntos en armonía, a que compartamos las cosas que son de nosotros. Eso quiere decir, hermano, mire, en el tiempo de los apóstoles era literal, porque se dice que ellos vendían sus propiedades y la repartían entre todos, la daban al que más necesitaba. Por ahí se lee en la Biblia y investíguelo, Bernabé fue uno de ellos. Vendió sus posesiones y las dio a los demás, compartió a los demás. Yo no le estoy diciendo va a vender sus terrenos, va a vender su casa y llévele a la iglesia. No, los tiempos ya han cambiado, es otro el asunto, ¿verdad, hermanos? Pero hermanos, lo que tengamos, compartámoslo. Siempre va a haber dentro del cuerpo alguien más necesitado que usted. Siempre va a haber en el cuerpo alguien que necesita algo que usted tenga. Si es trabajo, recomiéndelo o empléelo. Quizá alguna pena y necesita dinero y a usted no le sobra tanto, ¿verdad? Pero usted sí tiene para su día a día, él no. Entonces, no hay cosa mejor que compartir, ¿verdad? Y entonces, mire, perseveraban unánimes cada día en el templo. Entonces, hermanos, ¿estamos perseverando unánimes cada día en el templo? Entonces dice la palabra que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿verdad? Y eso hablaban precisamente del templo. La gloria postrera será mejor que la gloria primera. Entonces, hermano, al cuerpo de Cristo le espera esto. Y todos deberíamos de estar trabajando por unánimes, seguir, hermanos, seguir perseverando todos los días, juntos. Si alguien se queda, ¿qué te está pasando? Jalémoslo, traigámoslo, pasemos por él, busquémoslo. Pero hermano, unánimes tenemos que llegar a esa unidad preciosa. Entonces, esto nos hace, hermanos, estar metidos realmente. Eso nos hace que este bautismo dé su fruto, dé el fruto que tenga que llevar. Dé su fruto como cuerpo, bautizados en el cuerpo, bautizados como la novia del Señor. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, vamos a hablar de algunas características y vamos a hablar que nosotros realizamos nuestra función en el cuerpo, metidos dentro del cuerpo de Cristo. De eso ya hemos hablado un poquito. Dice que no perjudicamos al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, no hacemos ninguna acción que perjudique al otro. Pablo hablaba mucho de esto y Pablo decía, yo puedo comer lo que sea, pero a causa de los que acaban de llegar, pues yo no puedo darme los banquetes que me doy. No puedo, ¿verdad? Porque puedo ser piedra de tropiezo para ellos. Entonces, empezando con la comida, algo tan pequeño. Pero decía, hermanos, decía mi pastor, yo tengo derecho a ir al cine, tengo todo el derecho de ir al cine, ¿y por qué no? Pero no lo hago. ¿Por qué? Por temor a aquellos, ¿verdad? Por amor a aquellos que pueden decir, si el pastor va al cine, miren que la película que va, los Avengers. Entonces, eso
puede hacerle daño a los hermanos. Entonces, por amor a ellos, no se hace. Por amor a los hermanos, a los nuevos, a los recién llegados, tenemos que dejar de hacer cosas que quizá nos guste mucho hacer, quizá nos agrade. Y bueno, hermanos, yo dejé de ver los partidos de la Champions porque los sábados los dedico a ir a evangelizar. Que los sábados me gusta ir y dárselos al Señor para el servicio del Señor. Entonces, así mismo, ¿cuánto dejamos novelas? ¿Cuánto dejamos películas? ¿Cuánto dejamos el teatro, el cine? Cosas. ¿Por qué? Porque bautizados en el cuerpo, nuestro interés, hermanos, es servirle a la cabeza, servirle a Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces, funcionamos dentro de los 5 ministerios y vamos a hablar un poquito de eso, y no puede dejar de amar a sus hermanos. Entonces, hermanos, cuando realizamos nuestra función en el cuerpo de Cristo, dice, además el cuerpo no es uno solo miembro, sino muchos. Entonces, volvamos a repetir este verso, mire, hermano, dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. No, hermanos, seamos la función que tengamos, seguimos siendo del cuerpo, ¿verdad? Más ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Entonces, hermanos, estamos claros en algunas cosas. Nosotros como discípulos, nosotros podemos llegar a hacer algunas funciones pastorales o apostólicas, evangelísticas, magistrales. Podemos llegar a hacer algunas funciones, ¿verdad, hermano? Pero eso no nos convierte en ministros primarios, ¿verdad? Sino que nosotros estamos haciendo una función nada más. Ahora, el que es ministro primario tiene un llamado de parte del Señor y ese es otro asunto. Pero no todos tienen un llamado para ser ministros primarios. Entonces, hermanos, el Señor puso como Él quiso a cada uno de nosotros. Si al que servir, a servir. Si al que enseñar, a enseñar, ¿verdad? Si al que predicar, a predicar. Si el que anciano o pastor o evangelista, a cada uno le puso el Señor su función dentro del cuerpo. Entonces, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Imagínense que todos fuéramos pastores. ¿A quién pastorearíamos entonces? Si no habrían ovejas. Si todos fuéramos pastores, ¿dónde está el cuerpo de Cristo? Entonces, hermanos, cada quien tiene su función dentro del cuerpo. Dice, pero ahora son muchos los miembros porque el cuerpo es uno solo. Gloria a Dios. Entonces dice, mire, cuando nosotros hacemos nuestra función, le decía, no perjudicamos al resto del cuerpo de Cristo. Dice Mateo 25:36, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra. Todos los miembros con él se gozan. Hermano, ¿es esto una realidad en nuestra vida? Hablamos de que si alguien padece, ¿verdad? Todo el cuerpo, ¿verdad? Les puse el ejemplo que me lastimé hoy el pie. Entonces, todo mi cuerpo está unánime con mi pie porque dolía y no pude seguir trabajando un momentito, un ratito, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué pasa cuando le dan honra a una parte del cuerpo? Que todo el demás cuerpo debería de gozarse, porque estamos en unidad, porque somos uno solo. Si hay, por ejemplo, un cambio de oficialidad en su iglesia y nombran a tal, lo nombran anciano, lo nombran representante o no sé, diácono de alguna cuestión, ¿no deberíamos de gozarnos los demás? Pero ¿qué sucede? Mejor me hubieran puesto a mí si yo soy más capaz, si yo predico mejor, si yo sonrío
más caro, ¿verdad? De 100 a 100, 200, se sonríe más caro. Si yo tengo más carisma, si yo tengo más, si yo tengo... No, no, hermano, nosotros debemos de gozarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, Señor, perdón, hermano, acordémonos que Cristo es la cabeza. Y es Cristo quien está permitiendo todo este asunto. ¿Para qué? Porque Cristo sí sabe realmente lo que el cuerpo necesita. La unción que el cuerpo necesita. Y necesita que cada uno de nosotros hagamos nuestra función. ¿Verdad, hermanos? Entonces dice, en 1 Corintios 12:26 dice, estamos hablando, en 1 Corintios 12:26, ¿verdad? Pero Mateo 25:36 dice, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces mire qué bonito, hermano, porque aquí sigue diciendo, ¿y cuándo lo hice? Pues cuando lo hiciste por uno de tus hermanos. Era a mí a quien lo estabas haciendo. ¿Por qué? Porque tu hermano era el cuerpo, pero yo soy la cabeza. Y uno solo somos. Entonces, hermano, cuando usted vea la necesidad de alguien, no dude. No dude, porque dentro de su corazón, hágalo. Y no hagamos absolutamente nada que pueda perjudicar a nuestros hermanos. Si bien Pablo dice, ya sea por envidia o por otra razón, están predicando, pues la gloria sea para Dios, porque ya sea por envidia o por lo que sea, la palabra de Dios se está predicando, pero no debería de ser así, ¿verdad, hermanos? Sino que realmente, hermanos, deberíamos de hacer las cosas por amor a los otros, por amor al mismo cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque uno somos. Hermano, por ejemplo, en su casa, mire los toques de queda que hubo. Si faltaban 10 minutos para el toque de queda y faltaba un hijo suyo, o su papá, o alguien de la casa, todos se afligían. Y a llamarlo, y si te tengo que ir a traer a algún lado, voy, corro, ¿qué hago? Ya es hora, ¿dónde andás? Todos se preocupaban porque todos querían que estuvieran en casa, que todos estuvieran resguardados, que todos estuvieran seguros, que todos estuvieran... Pues, hermano, ese es el sentir que debería de haber en el cuerpo de Cristo. Y por eso fue que el Espíritu Santo nos metió, nos sumergió, nos dio el color, nos dio las características de la novia, para que nos amemos, para que nos cuidemos unos a otros. Entonces dice que nosotros hacemos nuestras funciones dentro de los 5 ministerios. ¿Por qué, hermano? Porque en Efesios 4, del 11 al 12 nos dice claramente, ¿verdad? Efesios 4 nos habla, el que subió a lo alto también fue el mismo que bajó a las profundidades. Pero él subió y llevó cautivas a todas las potestades, exhibiéndolas públicamente. Entonces, él se le dio poder y él dio regalos en forma de hombres y dio a los 5 ministerios. Pero, hermanos, no dio a los 5 ministerios para que, bueno, entonces los más bonitos, los más canchitos y los más buzos o los que den más dinero, entonces ellos van a ser... No, hermano, el Señor le dio a quien Él quiso, lo hizo regalo. Por eso le decía yo anteriormente que nosotros dentro del cuerpo de Cristo tenemos nuestra parte dentro del cuerpo, tenemos nuestro ministerio, si usted quiere verlo así, tenemos nuestra función, pero dio 5 funciones principales. Pero mire, ¿para qué son estas funciones, hermanos? Para que estos 5 ministerios capaciten a los santos. Entonces, veo qué precioso es, porque no es para que los 5 ministerios se enseñoreen y digan, aquí me hacen caso a mí, solo yo puedo hablar y solo yo puedo decir y puedo decidir. Y no, hermanos, ellos están capacitando a los santos.
¿Para qué? Para que los santos capaciten a la iglesia. ¿Para qué? Para que el cuerpo llegue a ser uno solo con la cabeza, para que tengamos esa semejanza a Cristo, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, el Señor mismo nos regala dentro del cuerpo, nos da 5 regalos, para que esos regalos capaciten a los santos, para que los santos hagan la obra en la iglesia. Entonces, hermanos, realmente el Señor nos dio, en esta faceta, nos lo dio absolutamente todo, servido para que nosotros, hermanos, alcancemos lo que el Señor desea que seamos alcanzados. ¿Y qué es ese deseo, hermanos? Ese deseo no es nada más que seamos como Él. Nadie es superior a su maestro, sino que el alumno, si se esfuerza mucho, algún día va a llegar a ser como su maestro. Entonces, nadie va a ser superior a Cristo. Nadie, nunca, jamás, no puede. Pero si se esfuerza, puede llegar a ser como Cristo. ¿Cómo? Por medio de dejarse guiar por los santos. Porque los santos han sido capacitados por los 5 ministerios para que la iglesia llegue a la unidad de Cristo. Entonces, hermanos, este bautismo es una delicia, porque este bautismo nos lleva a que nosotros lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Verdad, hermanos? Entonces, hermanos, el Señor no puso los 5 ministerios para enseñorearse, sino para capacitar. Entonces, capacita a los santos para que los santos hagan la obra dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, yo he puesto este ejemplo. Nosotros salimos a hacer la obra cada 15 días más o menos al interior de la República. ¿Podría nuestro pastor hacer eso? ¿Podría estar allá al interior de la República haciendo la obra y podría estar aquí haciendo la obra de aquí? No puede. Es más, allá donde nosotros vamos, unos hacen una cosa y otra. Entonces, ¿podría nuestro pastor hacer todo eso y al mismo tiempo estar haciendo lo de acá? Y estar con no sé, quizá con los jóvenes, y también estar en el ensayo al mismo tiempo, en el ensayo de la alabanza o no sé qué otras actividades hayan. No podría. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Capacitar. ¿Para qué? Para que unos hagan esta función, para que otros hagan esta otra función. Capacitar. Y a quien capacita, él viene y capacita al resto del cuerpo. Entonces es una función preciosa, hermano, porque tiene que ver con que nosotros recibamos de parte de ese regalo maravilloso, de los 5 ministerios que el Señor nos da, que nosotros los recibamos para nosotros poder darlo al resto del cuerpo de Cristo. Entonces, una recapitulación, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros realizamos nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Lo dijimos, ¿verdad? Somos sumergidos, tomamos el color de la iglesia de la novia, de la futura novia, para hacer las funciones dentro del cuerpo de Cristo. Claro, alguien me podrá decir, mire, pero el evangelista hace su función afuera del cuerpo de Cristo. Alguna función. El pastor también hace una función afuera.
el apóstol, el profeta también hacen una función afuera y otra función adentro. Pero la función que se hace adentro, hermanos, es de los 5 ministerios, ¿verdad? Dice que lo que nosotros hacemos no perjudica al demás cuerpo, sino que nosotros vamos en función de ayudar al resto del cuerpo de Cristo, doliéndose cuando algún miembro se duele y gozándonos cuando otro miembro recibe gloria, recibe honra, ¿verdad? Entonces, ateniéndonos o estar sujetos a los 5 ministerios, porque los ministerios son regalos preciosos de Cristo que nos da para capacitar a los santos, para capacitar a la iglesia, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, ¿verdad, hermanos? Entonces, son tres características de este bautizo: que realizamos nuestra función dentro de la iglesia, que no hacemos nada que perjudique a nuestro compañero, a nuestro hermano, nuestra hermana, y que estamos esperando la capacitación de los santos para nosotros ser capacitados para llegar a la unidad, a la plenitud de Cristo, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que hay una última característica de este bautismo que yo creo que es la más preciosa, y es que nosotros no podemos dejar de amar a nuestros hermanos. Entonces, miren, hermanos, a nosotros el Señor ya nos dejó nuestro ministerio, nos dejó nuestro qué hacer, nuestra función, y la hacemos para el resto del cuerpo de Cristo. Y en el caso de los evangelistas, ¿verdad? O evangelizadores, para añadir más al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Nos capacitamos por medio de los santos, que son al mismo tiempo capacitados por los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Para qué, hermanos? Para funcionar y para llegar, para tratar de llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, ¿verdad? Para llegar a ser como nuestra cabeza. Para que después venga la otra faceta, que es ser sumergidos en la cabeza, en Cristo. Pero la última faceta dice que no puede dejar de amar a sus hermanos. Entonces, hermanos, cuando estamos en una unidad preciosa, cuando nosotros compartimos el botín, miren, hermanos, es una cosa preciosa, es una cosa grande. Por ejemplo, nosotros fuimos a un lugar acá en Guatemala que se llama Cocales. Fuimos a hacer una campaña de niños. Fuimos con unos payasitos, por eso les decía, unos fueron a comprar regalos y cosas para los niños, otros llevaban el sonido y fueron a colocar todo, otros se disfrazaron de payasitos, hicieron hay un acto, otros oraron por los niños, otros predicaron. Hermanos, una unidad preciosa, pero cuando el botín... Cuando quienes quieren aceptar a Cristo y se reunió el montón de niños, hermanos, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hermanos, sentimos que el botín fue parte de nosotros. Sentimos que llevamos nuestra parte y nosotros nos regresamos, hermanos, no sé cuántos kilómetros de regreso, con la sonrisa de a 200, hermanos, con la sonrisa más grande, con la satisfacción más grande. ¿Por qué? Porque traemos botín y lo traemos a compartir con la iglesia, y fíjense que pasó esto y miren los niños que se convirtieron y entonces, hermanos, en una unidad, en amor, compartimos el botín.
Pero también, hermanos, en amor, cuando uno se duele, también, hermanos, debemos. Por eso, mire, hermano, perdón, pero el amarnos los unos a los otros no quiere decir ignorarnos. No quiere decir que usted pase 5 o 6 años en la iglesia y no salude a nadie, sino que tiene que haber una hermandad. Y claro, el estar juntos representa roces, cuestiones que no me gusta cómo sonríe aquel, no me gusta cómo habla este me regaña mucho, de aquí que se cree. Hermanos, cuando hay unidad hay un montón de cuestiones, pero es ahí donde nosotros nos tenemos que dar cuenta de dónde está nuestro corazón, de cómo está nuestro corazón. Si nos cae mal esto, ¿por qué nos cae mal? ¿Por qué? Entonces ahí es donde nosotros todos juntos, todos juntitos, ¿verdad, hermanos? Con la instrucción de nuestros pastores, de nuestros evangelistas, de nuestros apóstoles, de nuestros profetas, de nuestros maestros, ¿verdad, hermanos? Pedirle al Señor que nos vaya quitando todas esas cosas. Porque la palabra dice que cuando la luz llega pone de manifiesto lo que hay en las tinieblas, y lo que nosotros queremos es que nuestras tinieblas sean como la luz del día. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que parecernos a Cristo. Tenemos que llegar a la unidad para lograr tener la estatura del varón perfecto. Y hermanos, perdón, pero Juan lo dice. Dios es amor. Y el mandamiento más grande que nos da el Señor, ¿cuál fue? Amad a vuestros hermanos como a vosotros mismos. Bueno, el segundo mandamiento más importante, porque el primero es amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo lo que tienes. Y luego amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros aprendamos a amar a nuestro prójimo, aún el que no te gusta cómo sonríe, aún como el que regaña mucho, aún como el que... tenemos que ir buscándole el lado amable. Tenemos que ir buscándole, llegando al asunto, porque hermanos, todos somos diferentes. Pero asimismo nuestra función es diferente. Yo me muevo en evangelismo. Ahí es donde yo me desarrollé. Ahí es donde yo practico, donde sirvo al Señor. Pero me doy cuenta que yo tengo una forma particular de evangelizar. Bravo y gritón. Pero hermano, yo me he topado con gente que le habla a los otros con un amor, con una delicia de amor, hermano. Que derrite cualquier bravo, a cualquiera que ande, lo derrite con ese amor. Y nos acostumbramos, hermanos, porque hace ya varios años el evangelismo, por ejemplo, en los buses era que se subían y gritaban y de que se iban a morir y que les iban a salir gusanos en los ojos porque no hacen caso, porque son idólatras, porque... Y después decían, ahora vamos a pedir una ofrenda porque este ministerio tiene que sostenerse. Después de que les habían dicho que se iban a morir, hermanos, iban a pedir. Y nosotros aprendimos a hacer las cosas por amor y con amor. ¿Por qué? Porque fuimos tratados con amor de parte del Señor. Hay una canción preciosa, a mí me encanta. Y dice, he despertado en el redil y no sé cómo, entre cuidados del pastor. No sé si ha oído usted ese salmo precioso. Entonces ahí habla de que hemos sido, de parte del Señor, hemos sido tratados con amor. Quizá algún hermano no fue tan amoroso con nosotros. Pero hermanos, esas son de las cosas que tenemos nosotros que sobrellevar, porque tenemos este bautismo precioso, que nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, hermanos, un mandamiento no os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado,
que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Entonces Juan 13, 34 y 35. En eso vamos a conocer que somos discípulos de Cristo. En eso vamos a conocer que somos seguidores de Cristo. En eso vamos a dar a conocer de que nosotros seguimos a un Dios que es amor. Hermanos, la gente en la calle está acostumbrada al que grita más fuerte, al que patea más fuerte, al que saca el arma más grande. Pero cuando el que tiene el arma más grande, usted le llega y le habla con amor, lo derrite porque su arma no le sirve para nada. Para nada, absolutamente para nada. Ahora, apliquémoslo esto a la iglesia. Apliquémoslo esto al cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, para eso hemos sido bautizados. Para ser discípulos, para aprender, para hacer nuestra función dentro del cuerpo, para esperar la instrucción de los regalos maravillosos que nos dio el Señor, para amarnos los unos a los otros, para dolernos con los que se duelen, para gozarnos con los que se gozan. Y al final nuestro galardón, hermanos, va a ser que vamos a llegar a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, este bautismo realmente es precioso. Y por causa del tiempo yo lo dejo hasta acá, pero hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Que esta palabra realmente penetre en su corazón y que cambiemos las actitudes que tengamos que cambiar. Porque hermanos, si nosotros tenemos ganas de trabajar, si nosotros tenemos ganas de cooperar, si nosotros queremos pertenecer queremos hacer algo positivo ya hemos sido bautizados en el cuerpo. Y entonces tenemos que luchar en este bautismo. Tenemos que luchar todos juntos, unánimes, para llegar a la meta de ser como Cristo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Gloria a Dios.